Bien, lo que acabamos de leer, ¿qué cosa, pastor? Filipenses 4:6 es uno de los mandamientos más importantes de aquello que Dios le pide a todos sus hijos. Si tú miras con atención lo que dice el texto acá en la pantalla, verás que el apóstol Pablo allí nos está señalando algo que debe ser tomado con total seriedad. Dice Pablo, por nada estéis afanosos. Pablo, completamente ceñido a la ley de Cristo, nos recuerda que no existe ninguna justificación para que estemos preocupados o angustiados. Y es importante destacar este asunto como un mandamiento. Diga conmigo, mandamiento. Es importante destacarlo como un mandamiento y no un simple consejo del apóstol, porque si tú te fijas en esta declaración, verás que la forma en cómo está escrita, el estilo y la forma que uno puede observar en ella, pues se concluye que esto está en el mismo orden de lo que Dios señaló respecto de la codicia, del robar o el matar. Si observas bien la forma de escritura, verás que Pablo aquí nos recuerda que así como Dios nos ha dado mandamientos respecto de muchas cosas que no podemos hacer, cuando tú eres acercado al Señor, es enseñado en esto. Hay muchas cosas que nosotros los hijos de Dios no podemos hacer. Dios, hablando con el pueblo de Israel y hablando con sus hijos, dijo, no codiciarás, no matarás, no robarás. Jesús en el Sermón del Monte dijo, no hagáis tesoros en la tierra, sino en los cielos. ¿Están acá? Bueno, si tú miras, verás que así como Dios nos ha dado muchos mandamientos respecto de lo que no podemos hacer porque para Él son pecado, pues este debe ser considerado como uno de ellos. No podemos, así como está prohibido fornicar, así como está vedado el juramentar, también nos está impedido por Dios, prohibido el preocuparnos, angustiarnos, afanarnos. Y esto es porque si te fijas en Mateo 6, versículo 34, esto es así porque fue establecido por el Señor Jesucristo para todos aquellos que son sus discípulos. Y quiero que leamos el pasaje porque muchos son los que pierden de vista que fue nuestro Señor Jesucristo quien nos dio mandamiento respecto de este tema. ¿Están acá? Una de las cosas que es importante de subrayar respecto de la vida discipular, que a veces se nos olvida, y digo a veces se nos olvida porque a todos a veces se nos olvida, es el hecho de que somos discípulos del Señor porque hemos sido reclutados para aprender a poner por obra todo aquello que Jesús mandó. Tú no puedes considerarte discípulo del Señor si no estás dispuesto a aprender a poner por obra aquello que Jesús mandó. En el gran texto de Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús hablando de la gran comisión dijo, enseñándoles que guarden. El evangelio no es que un pastor te enseñe simplemente los principios del reino y tú los atesores en tu corazón como una buena oratoria. El evangelio se centra en que tú aprendas a vivir, que desarrolles la vida del principio. Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y si una cosa Jesús mandó, es precisamente que tú y yo no nos afanemos por nada. Está establecido por el Señor, no por Pablo. Pablo simplemente nos recuerda el mandamiento del Señor.
que un discípulo no debe preocuparse por nada, no debe caer en el estado de preocupación, no debe caer en el estado de angustia, no debe caer en el estado de desazón. Mateo 6:34, Jesús hablando dice, así que no os afanéis. ¿Estás leyendo? ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Quién es el que estableció que nosotros todos no nos podemos afanar? Jesucristo. No es Pablo el que lanza este mandamiento. Más bien Pablo, ceñido, tomado, asido de la ley de Cristo, le recuerda a los de Filipo que no pueden caer en el estado de afán. ¿Están aquí conmigo? Porque es un mandamiento, no es un consejo. Es una orden del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí han confesado con su boca que Jesucristo es el Señor? A ver, levanten la mano los que creen que Jesucristo es el Señor. A ver, declaren con su boca. Los que creen que Él es el Señor, digan, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Si Jesucristo es tu Señor, pues entonces no tienes permitido por el Señor afanarte. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, ¿cómo dice? Traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En la versión al español de la Biblia, llamada de las Américas, dice, por tanto no os preocupéis. Y quise leer la versión de las Américas solo para que tú puedas entender que la palabra afán, que viene, ¿no?, de el texto en griego, es el símil de la palabra preocupación. Afán o preocupación es lo mismo en términos bíblicos. Dile que está a tu lado, afán o preocupación es lo mismo. Así que podemos entender en los primeros minutos que no nos está permitido por el Señor caer en el estado de preocupación. ¿Ha dicho usted, estoy preocupado? Sí, más de alguna vez. ¿Ha estado usted en los últimos días preocupado por algo? Probablemente sí. Y nos damos esa licencia porque siempre nosotros tenemos la tendencia a exacerbar aquellos mandamientos que van en el sentido de la moralidad. No robar, no codiciar, no adulterar, no fornicar. Y pensamos que los mandamientos que nos indican lo que no debemos hacer solo están en el orden de aquello que es sexual. Y es por eso que no vemos con malos ojos que alguien esté afanado, angustiado. En la iglesia actual, queridos hermanos, un fornicario sería mal mirado. Y no me digas que no. Porque hemos aprendido y se nos ha enseñado que la fornicación es un pecado que atenta contra el cuerpo, que es el templo del Espíritu. Pero no miramos con malos ojos la acción de preocuparnos, porque pensamos que está en una categoría menor. Pero tú tienes que entender esta mañana que afanarte te deja en el mismo estado que un adúltero, un fornicario, un ladrón o alguien que se enoja contra su hermano. Están acá. En la versión de las Américas se decía, dice, por tanto no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Tremendo. Una importante traducción para entender de mejor manera a qué se refiere Jesús con este tema. No debemos caer en el estado de preocuparnos, ni dejar que las sensaciones o los pensamientos nos lleven al estado de angustia y desazón. Está prohibido. Dile que está a tu lado, está prohibido. Están acá. La palabra afanéis que aparece en el texto
de la versión Reina Valera, que es la que nosotros usamos. Y por favor, cuando yo presente otra versión de la Biblia, no es que yo esté avalando la versión de la Biblia. Acá leemos Reina Valera, creemos que es la mejor versión. Y no vamos a entrar en una discusión teológica por aquello, ¿no? Pero esa es la versión nuestra, Reina Valera. ¿Bien? Yo te traigo a veces algunas versiones porque hay ciertas traducciones que nos permiten entender mejor. Mira, ahí la palabra afanéis, ¿lo estás leyendo? Bueno, la palabra afanéis que aparece en el texto original, de donde se toman todas las Biblias al español, es la palabra griega meribnao. Diga conmigo, meribnao. ¿Qué significa meribnao? Preocupación. Por eso es que la versión de las Américas traduce allí preocupación, porque meribnao significa preocupación. Pero ojo, atentos a esto, porque meribnao no se refiere a cualquier tipo de preocupación que se vincula con algún pensamiento fugaz. Porque todos, queridos hermanos, todos en el día tendremos pensamientos que nos generen una mínima ansiedad, una cierta preocupación, ¿cierto? Un pequeño susto. Vas en el carro y se te cruza alguien y tienes que frenar de golpe y eso te asusta y te deja un tanto, ¿no?, descolocado. O de pronto te lanzan un dardo encendido el maligno y viene un pensamiento que te asusta. Nos está refiriendo a esa preocupación fugaz. Nos está refiriendo a que tú de pronto tengas así como un pequeño susto. Porque la palabra meribnao, que significa preocupación, está vinculada a esa preocupación que produce angustia. Meribnao está vinculada a la preocupación que produce ansiedad. Está vinculada a la preocupación que produce un estado de desazón. ¿Y cómo lo sé? Porque la palabra meribnao que aparece en el texto viene de la palabra griega meribna. Y la palabra meribna hace alusión a esa preocupación que genera angustia y ansiedad. Es un estado. No es simplemente eso que de pronto viene y se va, es un estado que genera angustia, es una preocupación que cambia tu estado de ánimo y lo deja mal. ¿Entiendes? Por tanto, vivir en angustia o dejar que el alma esté en un constante afán no es otra cosa que una violación potente a uno de los mandatos más importantes dados por Cristo en su doctrina, aquello que es la ley de gracia. Cuando tú te permites estar en angustia porque algo te asusta, porque algo te preocupa y eso cambia tu estado de ánimo y te hace entrar en desazón, tú tienes que saber, allí estás violando uno de los más importantes mandamientos dados por Jesús en el Sermón del Monte. Y déjame decirte que yo no me paré aquí simplemente para predicar de esto y decir, bueno, con esto rellenamos. O zafamos de predicar una vez más en la iglesia. No es así. Yo en otras ocasiones he predicado del afán. Hace unos años atrás hablé del pecado del afán. Y por favor, este no es el mismo mensaje. Si estoy predicando esto es porque muchos de ustedes necesitan ser ministrados. Tú necesitas ser ministrado. Deja que el Espíritu de Dios te ministre. Deja que la palabra te ministre. No estés aquí como un teólogo sin título. Hay muchos aquí que se sientan como teólogos sin haber estudiado teología. Creen que porque saben Biblia, han leído 20 veces la Biblia, han escuchado cientos de sermones del pastor, ellos ahí entonces tienen un conocimiento superlativo y no necesitan la palabra de Dios. Siéntate aquí como una mujer, como un hombre que tiene hambre y sed de Dios. Y deja que el Espíritu Santo te ministre. Amén. Por eso es que Pablo nos dice por nada. Diga conmigo, por nada. Por nada. ¿Cómo dice Pablo?
por nada. ¿Por qué Pablo es tan categórico? Porque Pablo conoce la ley de Cristo. Pablo dice que él vive sujeto a la ley de Cristo. Y también en su carta a Timoteo le dice a su discípulo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido. Por eso es que Pablo es tan categórico, porque él conoce la ley de Cristo. Cuando Pablo dice por nada estáis afanosos, no es porque a él se le ocurriera, no es porque suena bonito, no es porque él estaba aburrido en la cárcel y entonces para distraerse se puso a inventar reglas. No, Pablo dice por nada estéis afanosos, porque esto era un mandamiento del Señor, un mandamiento a cumplir por todos aquellos que fueran participantes y pertenecientes al reino de Dios. Levanten la mano aquí todos los que son participantes y pertenecientes al reino. ¿Quiénes son los participantes y pertenecientes al reino, pastor? Pues los que fueron trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos de los que están aquí fueron trasladados un día de la potestad de las tinieblas al reino de Jesús? Bueno, dile que está a tu lado, este es un mandamiento a cumplir. Ahora yo sé que muchos pueden estar pensando, pero pastor, están atentos. Probablemente algunos de los que están en esta sala podrían estar pensando, pero pastor, ¿cómo puede Dios pedirme que no me afane? ¿Cómo puede Dios exigirme que me alegre y me goce en esos escenarios difíciles? ¿Acaso cree usted, pastor, que es fácil producir alegría en momentos de aflicción? Y claro, sé que muchos de los que están en esta sala podrían darme más de 20,000 razones para justificar su estado de afán y de angustia. Porque cuando uno entra en estos estados, uno comienza a justificar el por qué está así. Y no te estoy hablando como catedrático, porque yo también he estado en esos estados. Yo no nací pastor. He sido discípulo del Señor, todavía sigo siéndolo. Y por mis venas corre la misma sangre que la tuya. Soy tan ser humano como tú. No tengo ningún poder especial. No tengo ninguna capacidad mayor. Soy un ser humano común y corriente. Y bien corriente. Y uno comienza a justificar su estado de afán o su estado de angustia. Y probablemente tú tienes, como dije recién, 20,000 razones para justificarla. Pero déjame decirte esto en el nombre del Señor. Así como tú tienes razones, varias razones para afligirte por lo que estás viviendo, varias razones para afanarte y preocuparte por aquello que es tu situación, también Dios te ha dado la capacidad para producir gozo y paz si dejas de mirar solo tu situación a fin de mirar tu posición. Piensa por un momento en esto. ¿Qué alimenta la preocupación? La preocupación es alimentada por aquello que observamos en lo natural. Y no solo lo que observamos con nuestros ojos naturales, sino que aquello que observamos en nuestra meditación, eso que pasa por nuestra cabeza. ¿De qué está hablando, pastor? Tú no necesitas ver con estos dos ojos naturales que tienes frente a tu rostro para mirar y observar. ¿Cuántas veces hemos estado en una cama, sentados en un sillón? ¿Cuántas veces hemos estado caminando por la calle de nuestra población? Y no vamos mirando el entorno, sino vamos mirando la película de aquello que pensamos que puede suceder. De aquello que es mi situación. De aquello que estoy viviendo. De aquello que estoy enfrentando. De aquello que sí está pasando. Y comienza a pasar por nuestra mente una película que la vemos. Y no la vemos una vez, la vemos muchas veces. Con distintos finales. Comúnmente todos trágicos. Dile al que está a tu lado, eso que miras es tu situación. Con los diferentes finales que podrían ocurrir.
Porque comúnmente no es un final para nuestra película. Son distintos. Varios. Bien, y eso por supuesto que genera ansiedad. Estoy hablando con levantando a Cristo, ¿no? ¿Has tenido alguna vez preocupación o ansiedad o angustia? ¿Cierto que sí? Estás allí, todo el mundo se está riendo y tú estás conmovido. ¿Por qué? ¿Por qué lo que está a tu alrededor no te saca una sonrisa? Porque estás mirando la película creada por tu mente, alimentada por el diablo, de tu situación. Y comúnmente esa película tiene varios finales, todos trágicos. Entonces usted dice, pastor, ¿cómo puede Dios pedirme que no me afane? ¿Acaso Dios no sabe que siento, que observo, que veo? La película pasa por mi mente. Claro, claro que pasa por tu mente. Porque tus ojos están centrados en la situación. Pero así como tienes la capacidad de afanarte, porque tenemos la capacidad de afanarnos, también Dios te ha dado a ti, que fuiste lavado y redimido, la capacidad de alegrarte y tener paz. Cuando dejas de mirar tu situación para mirar tu posición. ¿Está aquí? Un claro ejemplo de esto es el mismo apóstol Pablo. Porque esa es la gracia de este ministro. Que él no solo nos está recordando el mandamiento, sino que él lo pone por obra. ¿Vinieron? Hermanos, ¿están atentos? Bien. Entre los años 60 y 62 después de Cristo, después del año 0, que entendemos que es el año en donde nace nuestro Señor, ¿cierto? Porque ustedes algo de historia estudiaron en el colegio. Existe el antes de Cristo y el después de Cristo, que la historia se partió en dos. Hay un antes del Señor, después del Señor, ¿sí? En el año 60-62 después de Cristo, a Pablo, el apóstol, el que nos escribe ahí en Filipenses, le tocó experimentar un escenario de mucha congoja. Pues a causa de la fe en Jesucristo, le tocó experimentar la prisión. Comúnmente se habla de las prisiones de Pablo, pero poco se entiende de cómo fueron los procesos de la privación de libertad del apóstol. Pero es necesario hablar un poquito de ello. Pablo, antes de conocer al Señor, él metía a la gente a la cárcel. Tenía tanta autoridad que él tomaba a los que eran cristianos, seguidores de Jesús, y los metía en la cárcel. Tenía una autoridad tremenda y tenía una libertad tan grande que él recorría grandes distancias con cartas en su poder que avalaban su gestión. Era un hombre libre, era un hombre adinerado, era un hombre que tenía poder y gloria. Tenía fama, había sido discípulo de un gran teólogo de la época, Gamaliel. Pero en el año 60, señores, él cae preso por causa de la fe. Un hombre que había tenido gran libertad entró en un proceso. Proceso que es permitido por Dios, porque todo lo que nos ocurre, Dios lo permite. ¿Están acá? Por lo que dice la Escritura, el apóstol Pablo cayó en prisión y tuvo que ser recluido en una especie de arresto domiciliario en Roma. Quedó preso. Es cierto que cuando leemos la Escritura vemos que él no le fue impedido predicar el Evangelio en esa casa donde estaba recluido, ni tampoco le fue impedido ser visitado. O sea, podía predicar el Evangelio. De hecho, tenía libertad para escribir. De ahí escribió varias cartas. Y también tenía la posibilidad de ser visitado por los hermanos para hablar de la palabra del Señor.
Pero aún así, con todas esas regalías, él no podía salir. Estaba atrapado bajo las 4 paredes de esa casa en la que estaba preso. Cualquiera de nosotros, cualquiera de los que está acá, ante una situación así, estaría al menos bajoneado, preocupado o angustiado, porque la situación no era para nada agradable. Además, no fue solamente un día que estuvo preso. Estuvo días, meses y años. Están acá, ¿no? Pero Pablo, en vez de manifestar angustia, preocupación por su situación, nos muestra su gozo y paz mediante la situación. Miren lo que él escribió en esa casa, estando preso, a los de la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 1, verso 3. Sí, mi hermano. Esto Pablo lo escribió preso. Él estaba en esta casa recluido, privado de libertad, cuando el Espíritu Santo lo llevó a ministrar a la iglesia de Éfeso. Quiero contarte una historia antes que leamos este pasaje. Hace unos 25, 26 años atrás puede ser, yo estaba trabajando en mi rubro secular. Yo tenía un taller fotográfico con el cual, en un proceso en el cual estuvimos como familia, yo pude ayudar a mi padre. Y yo estaba a cargo de ese local. Y tenía un primo que yo quería mucho. Bueno, todavía lo quiero, solo que ya no tengo relación con él. Y este chico era un partner para mí. Y como yo quería ayudarle también, lo llevé a trabajar conmigo. Se llamaba Claudio. Bueno, todavía se llama Claudio. Y entonces trabajaba conmigo, yo le daba trabajo para que se entienda y le pagaba un sueldo. No era mucho, pero le ayudaba. Amén. Estamos hablando de hace muchos años atrás. Y un día me dice, he postulado a la escuela, algo de la Marina era, ¿no? Él quería irse para allá e ir a la Isla Quiriquina, no sé si se llama así. ¿Sí? ¿Están los marinos acá hoy? ¿Hay algún marino acá? Escuela de grumete. Y se fue. Pero no duró mucho, porque comenzó a sufrir en la isla. ¿Por qué te estoy contando esta historia? Porque lo anecdótico de esta historia es que en ese tiempo no existía WhatsApp, no existían los Gmail como ahora. Entonces, para comunicarse había que mandar cartas. Entonces, un día yo estaba, bueno, a mí me dio mucha pena que él se fuera, yo no quería que él se fuera. Siempre le decía, ¿pero qué va a ir a hacer a esa isla tú? No es que lo menospreciara, pero que no le veía dotes de marinero. Y me llega una carta, todavía la tengo guardada. Querido Gonzalo, 2 puntos. Te escribo desde la isla, ¿cómo se llama la isla? Quiriquina. Aquí estoy pasando penurias. Y era una carta, hermanos. Era todo lo que el apóstol Pablo debería haberle escrito a la iglesia de Éfeso. Mira, no quise traer la carta porque yo vengo llegando de mi día de descanso, entonces tenía que buscarla porque la tengo en lugares, tengo esas cartas en lugares estratégicos. De vez en cuando voy y las saco de ahí, pero hay que sacar un montón de cosas más porque son reliquias realmente mías, ¿no? Y entonces tenía que meterme en un lugar y llegué muy cansado anoche y hoy día terminé de escribir este mensaje, entonces, pero debería haberla traído, ¿no?
Porque es una carta tan triste de alguien con tanto dolor, depresión, angustia y desesperación. La carta termina casi idéntica como una epístola. Yo, Claudio, escribo con mi puño y letra. Casi una carta de náufrago. Que no les voy a negar, me dio pena, pero también me dio risa. Porque era muy trágico todo era tan terrible. Claro, porque él estaba mirando su situación. Le habían pasado, yo siempre digo, ese primo, algo tenía ese primo, porque le pasaban cosas. Te cuento esta anécdota simplemente para que veas la diferencia. Porque Claudio no estaba preso. Claudio era un postulante a esa escuela y en cualquier minuto él podía renunciar y devolverse. Y se acababa su entrenamiento como marino y todas sus penurias. En cambio, Pablo estaba en una cárcel en Roma, recluido completamente, a pesar de que él podía ser visitado. No podía salir a ningún lugar y de a poco se comenzó a quedar solo. Y él, estando allí, escribe esto. ¡Qué tremendo! Estando en esa cárcel, escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Tremendo! Un hombre que podría estar preocupado, afanado, angustiado, en desazón, pone su mirada en lo que realmente importa, pone su mirada en aquello que hace que una persona que está en una dificultad pueda tener gozo. Porque lo que tú acabas de leer son palabras de gozo. Bendito sea el Dios y Padre. Son palabras de gozo. ¿Me estás escuchando? Son palabras de alguien que no está en depresión. Son palabras de alguien que no está preocupado. Son palabras de alguien que no está en angustia. Son palabras de alguien que tiene esperanza, que tiene fe, que tiene convicción y que está puesto de pie a pesar de la situación. ¿Por qué? Porque a pesar de la situación está mirando la bendición de Dios que ya ha sido otorgada y que tú ya has recibido. Porque Pablo no dice bendito el Padre que nos bendecirá, dice bendito el Padre que nos bendijo. Ya tú eres un bendecido, ya yo soy un bendecido de parte de Dios. Aún ahí en la cárcel eres un bendecido. Aún allí en la enfermedad somos bendecidos. Aún allí en la escasez somos bendecidos, porque tenemos la bendición espiritual a favor nuestro. En otras palabras, Pablo nos dice aquí: yo alabo al Padre Celestial porque aunque estoy pasando por una situación compleja, difícil e incómoda, sé que mi situación presente no es mayor que mi posición espiritual. No me afano, no me angustio, no me preocupo, porque Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual. No me afano, no me preocupo, no me angustio, porque yo estoy bendecido con toda bendición espiritual. Dígalo: no me afano, no me preocupo, no me angustio, porque Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Y la mayor bendición espiritual que tenemos a nuestro favor es que antes estábamos sin Dios y sin esperanza, y hoy tenemos esperanza y un Dios todopoderoso a nuestro favor. El mismo que te perdonó, el mismo que sacrificó a Jesús en la cruz del Calvario, está a tu favor en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio del escenario, en medio de la situación que estás viviendo. El otro día yo hablaba con una discípula y le decía: ¿cómo es posible que una situación te haya achicado a Dios así? ¿Cómo es posible que una situación haya achicado a tu Dios?
Es el mismo Dios que puso un carnero en reemplazo de Isaac. Es el mismo Dios que abrió el mar rojo. Es el mismo Dios que guardó a Daniel en el foso de los leones, que hizo que los muchachos no se quemaran. Y es el mismo Dios que te rescató y te lavó con la preciosa sangre de Jesús. ¿O acaso tú no has sido lavado con la sangre de Jesús? Es el mismo Dios, y ese Dios no cambia, no muta, no se achica, no desaparece y tampoco te abandonó. ¿Cuál es la mayor bendición espiritual? Que Dios está de tu lado, Dios está contigo. Aunque pase por el valle de la sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Porque tengo dinero. ¿Por qué razón? Porque tengo un buen médico. ¿Por qué razón? Porque mi jefe me ha prometido que no me va a echar. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dile a tu alma, Él estará conmigo. Dile, Él estará conmigo. Él está conmigo. Tú necesitas recordarle a tu alma que Él está contigo. Recuérdale hoy aquí a tu alma, Él está conmigo, recuérdaselo. Recuérdaselo, dile a tu alma, alma mía, Él está contigo. Hermanos, Pablo aquí escribe grandes cosas. No las voy a leer porque no tengo tiempo. Este mensaje no puedes perderlo de vista. Escúchalo toda la semana. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Tarea para todos los discípulos. Este mensaje no lo puedes perder de vista. Pablo escribe cosas tremendas. Una de las cosas que más impacta es que él dice ahí en el pasaje, no sé si lo pueden buscar, yo no lo quise anotar, pero él dice en el pasaje que somos aceptos en el amado. Que sí, hemos sido aceptados por Dios. No rechazados, aceptados. No rechazados. No dejes que el diablo te haga sentirte rechazado, arrinconado, abandonado. No, dice aceptos. Dice para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo. No dice nos hará. Una vez que estés terminado, nunca más te equivoques. Una vez que nunca falles. Una vez cuando ya nunca más peques, ahí serás acepto. No dice nos hizo. Ahora ya tú eres acepto en el amado. Acepto, aceptado por el amado. Y Pablo te está diciendo, solo con saber que he sido acepto en el amado, sé que Dios está y estará de mi lado. Es por eso que él bendecía, no se quejaba. Es por eso que se gozaba y no andaba desanimado. Fíjate en este detalle, ¿están atentos? La mayoría de las personas asume que puede afligirse. Probablemente tú estás en eso hoy. La mayoría de las personas asumen que pueden afligirse, pero son muy pocos los que asumen que podemos alegrarnos en el Señor independientemente de la situación. ¿Qué es lo primero? Afligirse. ¿Qué es lo primero? Preocuparse. Y lo tomamos como algo normal. Lo avalamos, lo justificamos. Yo dije hace un momento, me puedes dar 20,000 razones para estar así. Y decirle a todo tu entorno que tú no sabes el proceso que estoy viviendo. Es que tú no entiendes el proceso, la cruz que llevo. Y todo el entorno se tiene que enterar que tú estás llevando un gran proceso. Y entonces tú mismo te convences que el proceso está pesado, que el proceso es angustioso y que está a punto de aplastarte, en vez de decir: estoy en un proceso, pero Dios me lleva en su mano. Dios es el que guarda mi entrada y mi salida. Dios está conmigo. No caeré, no seré derribado. Eso es lo que tú puedes encontrar en la Biblia. Asumimos que el estado normal, usted me tiene que entender, perdónenme, pero me tienen que entender. Usted no sabe el proceso que estoy viviendo. Así que aguánteme la cara de perro.
en vez de asumir que nos podemos alegrar porque la posición es mayor que la situación. Diga conmigo, la posición que tengo es mayor que la situación que vivo. No están convencidos. Yo sé que no soy el mejor predicador, pero estoy dando todo de mí para que el Espíritu del Señor te hable. No soy yo el que te está enseñando. Simplemente yo soy un parlante aquí. Levanta tu mano ahí conmigo. La posición que tengo es mayor que la situación que vivo. Dile que está a tu lado. La posición que tengo es mayor que la situación que vivo. Vamos, tienes que decirlo con fuerza. La posición que tengo es mayor que la situación que vivo. Vamos, que el diablo te escuche. La posición que tengo es mayor que la situación que vivo. Porque en Dios soy un bendito con toda bendición espiritual. Lo tengo a Él de mi lado, lo tengo a Él a mi favor. Y en Isaías 61, verso 1. El profeta adelanta la unción de Cristo. La revela previo a que se manifestara. 600 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías habla de la unción de Jesús. Y la unción de Jesús es así: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Esto lo dijo Jesús cuando le tocó leer el rollo. Y dijo: esta palabra se cumple desde hoy. Se está cumpliendo delante de vosotros, le dijo a los que estaban allí. De tu Jesús, mi Jesús, del Jesús que nos rescató, es la unción. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Por eso es que el mensaje te alcanzó. Y a vendar a los quebrantados de corazón. Por eso es que el Señor sanó tus heridas. A publicar libertad a los cautivos. Por eso saliste de todas tus adicciones. Y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y del día de la venganza de nuestro Dios. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¡Aleluya! Y esta mañana habemos más de 2 reunidos en su nombre. Esta mañana habemos más de 2 reunidos en esta sala. Y Él dijo: donde haya 2 o más congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Esta mañana la unción del Espíritu de Dios quiere quitar tu angustia, tu afán, tu preocupación y poner sobre ti manto de alegría. ¡Aleluya! Manto de alegría, manto de alegría, manto de alegría, manto de alegría, manto de alegría. Vamos, en un acto de fe, sácate el espíritu de angustia. Sácate el espíritu de angustia. En un acto de fe, si realmente Dios te está ministrando el corazón, hazlo con convicción. Sácate ese manto de angustia, sácatelo de encima. Y deja que Él ponga el manto de alegría sobre tu corazón. Vamos, recíbelo. Recibe manto de alegría sobre ti. Hay algo que te cubre hoy. Hay algo que te cubre hoy. Manto de alegría. Aleluya. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Si tú quieres llorar esta mañana, puedes hacerlo.
Pero no dejes de levantar tus manos al Señor. El Espíritu del Señor está esta mañana aquí. Deja que Él ministre tu corazón. ¿Estás preocupado? ¿Te angustia algo? Dios quiere sacar ese espíritu de tu vida. No te quiere ver angustiado, porque Él está contigo. Por eso, hija, hijo, deja que yo coloque sobre ti el manto de alegría. Manto de alegría, siéntelo sobre ti, el manto de alegría. El óleo que corre por tu cabeza de gozo, en lugar de luto. Vamos, deja que el Espíritu te ministre. No tengas miedo de llorar, no tengas miedo de llorar, no tengas miedo de llorar. Es el Espíritu del Señor, es la unción del Señor. Es la unción del Santo. Esto es lo que hace la diferencia entre la religión y el verdadero evangelio. Que Él te da algo sobrenatural. Esto es sobrenatural, es sobrenatural, es supernatural. Manto de alegría para reír, para disfrutar, para celebrar. ¿Cuántos pueden esbozar una sonrisa delante de Dios? No veas la enfermedad. No veas ahora el problema que tienes en tu casa. No veas la situación adversa. Mírate con los ojos del Espíritu. Has sido cubierto con un manto de alegría. Óleo de gozo, dice el texto. Es la unción del Señor. Es la misma unción que derribó tu yugo de esclavitud. Porque Dios no solo trajo a ti las buenas nuevas, sino que también te ungió con óleo de gozo. Ocúpalo. Respira hondo y ocúpalo. Respira hondo y ocúpalo. Disfruta eso que el Señor te dio. Hermano, tome asiento. La angustia, la preocupación, el afán están acá. A ver, regálale una sonrisita a tu hermano. Pero que sea real, pues. No se te va a quebrajar la cara. Hermana, si te echaste mucho estuco, no importa. Regala una sonrisa. Gócese delante del Señor. Amén. El mismo que le perdonó los pecados, los sacará a victoria. El mismo. La preocupación, el afán han sido reconocidos como las emociones más presentes. Ya ni me acuerdo para dónde estoy peinado. Si termino así a lo punk, es porque me olvidé. Fíjate, la preocupación, el afán, la angustia han sido reconocidas como las emociones más presentes en la vida de aquellos que habitan este siglo, el 21. Los diccionarios definen la preocupación como el estado de inquietud, de temor, producido ante una situación difícil, un problema. Según una publicación reciente, se dice que la preocupación es lo que sucede cuando tu mente se obsesiona con pensamientos negativos. Cuando tu mente se obsesiona de resultados inciertos y cosas que podrían salir mal. Es que me voy a morir. Es que esta situación no va a cambiar.
y te obsesionas. Estás todo el día tomando ese jugo, ese caldo preparado por tu mente y sustentado por Satanás. O sea, la preocupación, el afán es miedo por cosas que no han ocurrido aún. Te mata el alma antes de que la muerte realmente te alcance. Y eso trae como consecuencia, según los expertos, muchas enfermedades como preinfartos, crisis de pánico, úlcera, etc. El reino de las tinieblas, hermanos, ha logrado engañar a gran parte de la población mundial para que esté sumida en preocupación y en angustia. El diablo ha logrado engañar a la gente para que viva en estados así. Y el diablo lo hace porque él sabe lo torpe que nos ponemos cuando nos colocamos en esta condición, cuando ponemos la mirada en la situación, esa situación que podría hacernos desfavorable. Hay un estudio hecho por unos científicos que señala que el ser humano no puede soportar tanto tiempo en angustia. Está demostrado científicamente que un ser humano que pasa muchos días en angustia va a ver afectado seriamente su cuerpo por una crisis emocional, un trastorno mental o incluso un infarto. Ahora, debes saber que nosotros no fuimos creados por Dios para soportar tanta tensión. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo, el escenario se le puso difícil, y él a viva voz ante sus discípulos dice: estoy angustiado, mi alma está entristecida. Lo que hizo fue ir y colocar esa angustia en el lugar correcto. Porque tú no puedes soportar la cruz de tu escenario si además llevas el peso de la angustia, la preocupación y el afán. El afán es el que verdaderamente aplasta, no la cruz. Es el afán el que te dejará en el suelo, no la cruz. Por eso es que Cristo nos enseña como modelo lo importante que es sacarse la angustia. Porque tú no puedes soportar tanta tensión. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 11? Esto también lo escribió desde la cárcel. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ¿cómo dice? No, ¿cómo dice ahí? ¿En aquel qué cosa? Tiempo. ¿En aquel qué? Tiempo. En aquel, no ahora. Escúchame. En aquel tiempo, no ahora. En aquel tiempo, no hoy. Cuando eras mundano, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, en ese tiempo, no ahora. Diga conmigo, no ahora. No ahora. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo. ¿Qué significa eso? Que ahora estamos con Cristo. En aquel tiempo estábamos sin Él. Pero ahora estamos con Él. ¿Me vas escuchando? Estábamos sin Cristo en aquel tiempo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, diga conmigo ahora. Qué importante es en aquel tiempo, pero ahora. En aquel tiempo estabais sin Cristo, pero ahora vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, pero no por lo bueno que son,
¿Qué está diciendo Pablo? Sí, usted, querido hermano, yo, estamos cerca del Señor. Tenemos a Dios cerca porque hemos sido hechos cercanos. Dios no lejano, cercano. Yo tengo a Dios cerca, tú también. Es que no lo siento, no importa, pero está cerca. Hay veces que yo en mi casa creo haberme quedado solo porque no siento a mi familia. Salgo de mi oficina y me encuentro de golpe con mi hijo. Porque que no lo sienta no significa que no esté cercano. Es que yo no sentí ayer a Dios, pastor, me abandonó el Señor. Oye, querido amigo, si Dios te hubiese abandonado, huella de eso ya tendrías. Porque cuando Dios abandonó en la Biblia, inmediatamente se ve la huella del abandono. Que tú no sientas a Dios un día no significa que Dios no esté cercano. Quizás está detrás tuyo y no te has dado cuenta. Muchas veces yo he entrado a la pieza de mis hijos, sobre todo del menor, que es más alaraco que el mayor, o es más expresivo. Entro despacito como para hacerle un cariño y cuando se da cuenta que hay alguien detrás, ¡ay, papá me asustó! Tan feo no soy, le digo yo. Porque no sabía que yo estaba cercano, porque no sintió mi presencia. Probablemente hoy tú no has sentido su presencia, pero no estás lejos. Porque la verdad de Dios dice que Él te hizo cercano. Él está cerca. Dice, habéis sido hechos cercanos. Diga conmigo, estoy cerca. Dilo, estoy cerca. Vamos, dilo, estoy cerca. Pero no ha sido hecho cercano por lo bueno. Hace 2 semanas atrás yo prediqué un mensaje donde muchos confesaron cosas. Y probablemente piensas que estás lejos. No. Si lo confesaste, te arrepentiste y te apartaste, sigues estando cercano. Porque lo que te hizo cercano es que Él derramó su preciosa sangre para que eso se produjera. Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre preciosa del Señor es lo que te tiene cercano. Lo que mantiene a Dios en tu vida es la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús clama mejor que la de Abel. Está presente, está activa, funcional para ti y para mí. Amén. 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 Entonces, si recibiste el llamado de Dios y fuiste lavado con la preciosa sangre, no deberías permitirle al agobio, al afán quedarse contigo. No deberías permitirle al espíritu de desánimo, de angustia y de desazón tirarte un rincón. Porque tú no eres de aquellos que no tienen esperanza, ni eres de aquellos que no tienen a Dios. Eres de aquellos que posees la bendición de tener a Dios. Mira, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Y esto Pablo lo escribió en un escenario más difícil que la cárcel de Roma. La cárcel de Roma era una casa en donde él quedó recluido y siempre vigilado por un guardia. Y ya vimos lo que le escribió a Éfeso en la cárcel de Roma. Vean ustedes lo que Pablo le escribe a Timoteo, pero ya no en la casa, sino en el calabozo, porque después de la casa fue echado en un calabozo, oscuro y frío. ¿Qué le escribió Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 12? Mira, léelo. Por lo cual asimismo padezco esto. Y estoy súper triste por lo que padezco. Estoy muy angustiado, estoy casi en depresión, no me quiero levantar. No quiero ni siquiera ducharme. Más encima el día está nublado. Y tengo que cocinar. ¿Dice eso? Por lo cual asimismo padezco esto, así que no me molestes más. ¿Quieres un consejo? Anda a pedirle a Pedro el consejo. ¿Dice eso? Estoy desanimado, no quiero nada. Ni siquiera ir de una vuelta a la playa, no quiero nada. Solo quiero que entiendas que estoy en un proceso y por eso la cara de perro. ¿Dice eso?
Por lo cual, asimismo, Timoteo, no pienso escribirte ni una carta más. Él estaba en una cárcel oscura y fría, porque aquí está en el calabozo, antes de perder la cabeza en el cepo, y escribe: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro, aleluya, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ponte de pie y ponte en un estado de seguridad, hermano, delante de tus enemigos. Dígalo: estoy seguro que Dios es poderoso. Estoy seguro que Dios es poderoso. Oh, hermano mío, el peor error que cometemos es alabar a Dios en un estado de afán y preocupación, porque al mismo tiempo que cantamos: Dios poderoso, tú gobiernas la creación con tu palabra, Señor. Al mismo tiempo que cantamos eso en nuestro corazón, pensamos que todo será ruina y se nos achica Dios a la mínima expresión. Pensaba yo en el ascensor del lugar donde estuve. Toma asiento, hermano. Mira que después me retan que los tengo mucho rato parados. Estuve en un lugar donde había un ascensor. No era el Hotel Hyatt, ¿ya? Ni el Sheraton. Era el Chess Ratón. Pero había un ascensor. Y cuando tú salías del ascensor, había una voz que te decía: has llegado al primer piso. Y de pronto la voz cambiaba y decía: piso. Qué raro, decía yo, ¿por qué suena así? No sé por qué, pero en un momento pensaba que hay cristianos que escuchan la primera voz: soy yo, Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Y otras que cosas: soy un Dios chiquitito, apenas puedo con tu diablo, así que ora una vez al día, no me pidas tanto que me canso. Y no hayas de quejarte conmigo, porque no tengo el poder para sanarte, ni tengo el poder para caminar rapidito porque me canso. ¿Quieres llorar? Yo lloro contigo, porque yo también tengo pena. Soy un Dios con mucha pena. ¿No te quieres levantar? Yo tampoco. Hazme un lado en la cama. Dice la Biblia que el Dios que te rescató dijo: sea la luz, y la luz fue. Y el mundo que conocemos se ordenó 6 días. En 6 días se hicieron todas las cosas y todo funciona hasta el día de hoy. La tierra sigue flotando en el espacio y no ha sido conmovida, porque hay un Dios todopoderoso que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y ese es el Padre nuestro. Ese es mi Padre y es tu Padre. Es el que te hizo cercano. Sácate el manto de angustia, sácatelo. Sácate el manto de angustia, dale un aplauso a Él, bendícelo. Sácate la preocupación de encima. Es que la siento, pastor. Sí, puede que la sientas, pero sácatela. No te sacas tú las moscas cuando vuelan alrededor de tu cabeza. Toma asiento, hermano. Sí, esto es así.
Esta semana caminé por un sendero. Cuando iba de vuelta por el sendero con mi familia, bueno, parte de mi familia porque el resto me abandonó. Yo iba atrás casi solo. Había unos moscos así grandototes, todo el rato molestando. Yo andaba con un palo, era una especie de caña, que lo usé de bastón. No porque cojeara, sino porque el camino era difícil, entonces era bueno tener algo que te ayudara. Y tenía unas ganas de pegarle al mosco, pero aquí, medio a medio, en la cara. Era así una carita, pero quería darle. Ha estado en una noche queriendo dormir. ¿Eh? Ha estado en una noche así. Oye, qué desagradable, hermano. Es tremendamente desagradable. Entonces uno está así. ¿Les ha pasado, no? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace? Es tan flojo uno que se queda aquí y le dice, chúpame entero, ya, dale. ¿Hace eso uno? Perdón la expresión, pero los zancudos chupan, pinchan, pican. ¿Ah? Que uno se levanta en la mañana todo flojo así, lleno de roncha y huevos por todos lados. Si tú eres de eso, qué triste es tu vida. Pero ¿qué hace uno? Uno prende la luz y inmediatamente se esconde. Uno apaga la luz y empieza la batalla campal entre tú y el zancudo. ¿Sí o no? ¿Cómo te sientes cuando matas el zancudo? Bien, así mismo quiere Dios. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. Levántate, levántate, resplandece. Sácate el zancudo, sácalo, sácalo, sácalo. Aleluya. ¿Cuántos quieren alabar al Señor esta mañana? ¿Cuántos creen que Él merece un grito de júbilo, un aplauso? Aleluya. 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 Jesús, en Mateo 6, si quieres te sientes. Jesús en Mateo 6 dijo, por tanto os digo, no os afainéis, verso 25, por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro, no dice Dios, dice vuestro, porque es tuyo, porque es tu papá, porque es tu padre. Y ese padre que tienes tú, a esas aves que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, Él las alimenta. Y luego pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dice el Espíritu del Señor, tú vales más que un ave y vales más que un lirio. Tú vales más que todos los tesoros celestiales. Dice el Espíritu, Él se ocupará de ti.
Él se ocupará de tu mañana. Él no te va a abandonar en la última etapa. Por eso no des espacio al afán. Isaías 53. Oh, qué tremendo. Dice lo siguiente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivos para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Sabes? En esta primera parte de Isaías 53 es inevitable hacerse esta pregunta. ¿Por qué si Cristo era justo, si era tan santo y nunca le hizo mal a nadie, sino que por el contrario sanó enfermo, resucitó muerto, alimentó a la multitud? ¿Por qué nuestro Señor fue despreciado, desechado, herido y quebrantado? Si no le hizo mal a nadie, si nunca cayó en pecado, fue varón justo delante de Dios, siempre hizo la voluntad del Padre. ¿Por qué razón el Señor tuvo que ser despreciado, desechado, herido y quebrantado? Pues yo te diré el por qué. El verso 4 lo declara. El por qué Él tuvo que ser quebrantado, herido, desechado y despreciado es para que Él se llevara tu enfermedad y entonces sufriera tus dolores. El versículo 5 dice: y fue herido por tus rebeliones, molido por tus pecados. El castigo de tu paz fue sobre él para que tú fueses curado. La razón del por qué Cristo sufrió no fue por él, fue por ti, fue por mí. La razón del por qué él vivió la experiencia de la cruz fue por ti, no fue por él. No fue por su maldad, fue por tu maldad. No fue por su enfermedad, fue por tu enfermedad. No fue por su crisis, fue por tu crisis. Y todo eso él ya lo vivió. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? Que cuando Cristo dijo consumado es, ese sacrificio le puso fin de victoria a tu escenario. Que cuando Él dijo consumado es y el velo del templo se rasgó en dos, ese consumado es le puso fin de victoria a tu escenario. Ya fue consumado. Es perfecto el sacrificio de Cristo. Por eso es que allí no solo se vencieron tus pecados, también se vencieron tus problemas. ¿Estás viviendo un problema? Pues Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio para que tú obtengas la victoria en medio del problema. ¿Estás en una situación de adversidad? ¿Te falta salud? Pues Cristo ya se llevó en la cruz tu derrota ante la enfermedad, tu derrota ante el problema. Cristo lo llevó y dijo consumado es. Por tanto, ¿qué esperas para ti? La victoria en medio del escenario. Amén. La victoria en medio de la situación. La razón por la que muchos cristianos tienen angustia, afán o depresión
es porque han dejado de batallar en la mente, dejando que el diablo les hable de manera constante. Pero gracias a la cruz, ya no hay enemistad entre tú y Dios. Ya no eres su enemigo. Eres su hijo, su amado. Por eso es que nunca vas a recibir lo que mereces. ¿Vives en la gracia de Dios? No vas a recibir lo que mereces. Recibes en Dios lo que no mereces. Paz en vez de tormenta. Gozo en vez de tristeza. Victoria en vez de derrota. Perdón en vez de desecho. Esplendor por ceniza. Manto de alegría en vez de angustia. No recibes lo que mereces, porque todo fue saldado en la cruz. Solo es cuestión de que eches mano de la vida eterna. Amén. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Amén. Entonces, ¿cuál es la solución al gran problema del afán? Pues confiar en aquello que Dios dice. Porque no confiar es una abominación para Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. No importa si cantas, puedes cantar algo que no crees. No vale si dices amén, puedes decir muchos aménes y no creer. No vale con vengas a la iglesia, puedes venir sin creer en todo lo que Dios puede hacer. Como dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es por eso que luego el texto dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hermanos, esto es una verdad inquebrantable. Dios es premiador de los que le buscan, no premiador de los que nunca fallan. Podría decir allí: y Él es galardonador de los que nunca fallan. ¿Dice eso? No, dice: es galardonador de los que le buscan. Incluso es galardonador, premiador de los que le buscan, de esos que al fallar se arrepienten y no dejan de buscarle porque se saben necesitados. Así que los únicos que deberían sentirse preocupados son aquellos que no buscan a Dios, no buscan su gobierno ni su justicia, pero sí es de aquellos que le buscan, aún después de haber fallado. Porque sabes que sin Él no eres nada. Entonces Dios te dará lo que no mereces. Porque si hay algo que realmente mueve la fibra de Dios, es un hombre y una mujer que le buscan. No que se alejan sin razón, sino que le busca y que cree que Dios es galardonador de los que le buscan. Por eso no debes dejar que el diablo te lleve a ese rincón. No debes dejar que la sensación de afán que el diablo viene a poner en ti se quede morando en ti. No dejes. Porque con eso le dices a Dios: no creo que seas galardonador, no creo que seas mi protector, ni mi ayudador, ni mi sustentador, lo cual es una ofensa para Dios. Hermano, respóndeme esto con sinceridad. ¿Fue Dios capaz de quitar la condenación y anular el acta de los decretos que te era contrario? ¿Cuántos después de que se encontraron con el Señor vieron desaparecer la culpa de una vida en pecado? A ver, levanten la mano. ¿Fue Dios capaz de anular el acta de los decretos? Dime, ¿por qué si Dios te ayudó en lo más difícil que tenías, que no era tu enfermedad, que no era tu problema económico? ¿Sabes cuál era lo más difícil que tú tenías? La condenación eterna. Y si Dios te ayudó en lo más difícil que tú tenías, dime, ¿por qué no te ayudará y te sustentará hoy que ya no estás en condenación?
¿Qué era lo más difícil que tú tenías? La condenación. Porque no hay recurso humano que pueda zafar al hombre de la condenación. Y si Dios quitó tu condenación eterna y anuló el acta de los decretos que te era contraria, ¿por qué? Dime por qué. Dime por qué. Dios, ahora que no estás en condenación, no te va a ayudar o sustentar en lo que vives hoy. Aprende esto. Mateo 6:27. Ya estoy terminando. Vengan los músicos. Jesús allí dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Qué buena pregunta hace Jesús aquí. ¿Están atentos? Porque aquí Jesús hace una pregunta interesante. Podemos responderla hoy todos en la sala. ¿Quién podrá añadir a su estatura unos centímetros más con afanarse? ¿Quién? A ver, levanten la mano todos los que miden menos de 1,70 m aquí en la sala. Yo mido 1,68 m. O sea, somos petizos. No quiero ofender a nadie, pero levanten la mano a los petizos. Yo tengo 2 cuñados que miden, son gigantes, descendientes de Goliat, digo yo. Pero del Goliat bueno, del Goliat bueno. ¿Cuánto mide Kevin? 1,86. Yo parezco llavero al lado de él. De hecho, te digo, si yo saliera con él sola, andaría de la mano con él, parecería su hijo. Es gigante. ¿Lo han visto? José Freire, ¿cuánto mides? 1,90. Se tiene que haber pegado varios cabezazos en su vida. Yo mido 1,68 m. Los que somos chicos, ¿sí? Los que somos de estatura pequeña, Cristian Hidalgo, ¿cuánto mides? 1,63. No te avergüences, hermano. El promedio es así. Siempre que yo he conversado con personas pequeñas, siempre han sentido el complejo de ser pequeños. Y hubiesen querido ser más altos. No sé si tan alto como José Freire, pero hubiesen querido ser altos. Respóndanme los petizos. ¿Conoce usted a alguien que sea petizo como usted, que creció solo por angustiarse? ¿Por qué anda angustiado, hermano petizo? Es que quiero crecer. A ver si angustiado crezco. ¿Alguien angustiado creció alguna vez? A ver, la gente que pesa más de lo normal. Ay, el pastor ya se puso pesado. El mensaje ya tan bien hasta esta parte, ¿no? ¿Conoce algún rellenito que por andar afanado por su peso bajó de peso? ¿Qué hay que hacer para bajar de peso? Cerrar la boca. Pero yo conozco a varias personas que están gorditas y después de que comen, ay, que yo no sé cómo bajar esta paz, y no sé el Señor por qué me hizo así, me hizo así. Preocupados. Nadie ni crece, ni baja de peso, ni cambia escenarios angustiándose. Yo siempre le digo a mis hijos, y sobre todo al menor, nunca un amurro tuyo va a cambiar el escenario. Jamás. Amurrarse no cambia escenarios. Solo los complica. Solo los amarga más. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué Dios espera? Que dejemos la angustia y vengamos a Él. Pablo dice: sean conocidas, verso 6 del capítulo 4,
vuestras peticiones delante de Dios. Con oración, ruego y acción de gracias. Quiero que vengan al altar o ahí en su lugar, se levanten y se pongan de pie todos los que necesitan echar su carga delante del Señor hoy día. Zafarse de la angustia, zafarse del afán, zafarse de la desazón. La mejor manera de salir ministrados esta tarde es que tú, sea cual sea tu preocupación, te vacíes de ella. Y la mejor manera de vaciar es la oración. Cuando tú fuiste creado, Dios te creó con la necesidad y capacidad de vaciarte. Por eso es que necesitas ir al baño. Dios creó un instrumento, un miembro de tu cuerpo que tiene la facultad, la autoridad para que tú evacúes lo que no puede quedar dentro. Porque si tú eres de aquellos que dicen no ir al baño y te mantienes varios días así, te vas a hacer daño, porque no estás hecho para cargar con eso. Por eso es que cuando viene la pena, Dios creó en ti la necesidad y la capacidad de derramar lágrimas. La gente que se hace la fuerte y nunca quiere llorar delante de los demás solo se daña, porque tú necesitas vaciar. Cuando hace calor, como esta mañana, tu cuerpo, para refrigerar, suda y hace que de tus poros salga líquido que refresque. ¿Quieres ser libre de la angustia, el afán, la preocupación? Dios también hizo un instrumento: la boca. Cuando Jesús estaba angustiado, dice la Biblia que a un tiro de piedra oró al Padre para vaciarse, para ser sincero. A mí me duele esto, me afecta esto, me dio miedo esto, Señor, esto me acongoja. Para botar toda esa basura, las películas. Yo sé que hablar con los jóvenes hoy es difícil porque ellos no entienden nuestro lenguaje, pero cuando nosotros éramos jóvenes, tío Freddy, Ariel, Samuel, jóvenes, Pastor José Luis, para ver una película teníamos que tener un VHS. Era un cassette de este tamaño, con un reproductor de VHS. Entonces la gente no tenía Netflix, no tenía Disney. Iba a un Blockbuster o iba a algún lugar y compraba la película. Y entonces la gente coleccionaba, hacía una torre de cassette. El otro día boté varios. Sácate Netflix un poquito de la cabeza y ándate a mi época y toma las películas que has visto. Esa película de lo que te está pasando y todos los finales que tú, y aquí en el altar, bótalas. Bota tus películas. Bótalas. Bota tus películas. Bota eso que te acongoja, que te aflige. En el nombre de Jesús. Padre, esto es lo que me acongoja. ¿Puedes derramarte delante del Señor? Tenemos tiempo. Derrámate. Si no te acongoja nada, nada te preocupa, nada te ha quitado la paz, no ores. Pero si no, bota tus películas. Dice, sean conocidas vuestras peticiones. Yo necesito esto, Señor. Quisiera esto. Ora al Señor. Tienes que tú hablar allí con Dios. Ora al Señor. Quiero paz en mi corazón. Quiero la paz tuya, Dios. Mientras vamos a cantar una canción,
Yo, porque estábamos muchos de vacaciones, no le pedí a los músicos esta canción. La vamos a escuchar del original. Pero si puedes, cántala. Está la letra en la pantalla y cántala. Pero cántala con convicción. Coloque la música, querido hermano. Levanta tus manos al Señor y vacíate mientras cantas. En medio del desierto, cántalo. Prosperaste a Abraham y al pueblo que emigraba, del cielo diste pan. 100 fosa de leones Daniel pudo descansar, porque me de preocupar. Levanta tus manos y cántalo con convicción. Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y ya naciendo estéril cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Díselo. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, Pues tu promesa siempre sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Cántalo con convicción. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. Con solo una palabra Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy. ¡Hey! Así es. Y así lo veremos hoy. Tú proveerás, Cántalo. tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien. Tu promesa siempre sí, amén. Una vez más, tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. Cántalo con corazón. No temeré, no, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Amén, amén. Corazón, No te afanes, tu esperanza es firme, alma mía, no calles. Y Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Vamos, decláralo. Corazón, no te afanes, tu esperanza